El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Seven el Monarca, Id Benito, Vegeto99, Camilo Pérez, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenichu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 6. 26, Invasión. Aunque solo me concentraba en conseguir que más creyentes obtuvieran más poder divino, no me había olvidado de mi objetivo para el examen que me dio la escuela. El objetivo no era solo que mi reino pasara la prueba, sino que solo los dioses con los mejores reinos podían pasar la prueba, lo que significaba que incluso si yo vivía en paz en mi reino, si mi reino no era uno de los mejores, podía fallar la prueba. Por eso era importante armar y desarrollar mejor mi reino. Una de las ventajas que tenía era que mi reino estaba basado en magos, mortales que tenían mucho más poder destructivo que los guerreros mortales. Esta potencia de fuego que tenía mi reino era algo que sería extremadamente útil en las batallas venideras. El problema era que así como los magos tenían una gran ventaja con un poderoso poder de fuego, también tenían una gran desventaja en el sentido de que tenían cuerpos frágiles, poca movilidad y poca resistencia, lo que les dificultaba moverse y atacar otros reinos. Eso ni siquiera era el mayor problema que tenía el reino Arcantor militarmente. El mayor problema era que el país simplemente no tenía un ejército de guerreros. Como los magos controlaban el país y se sentían superiores a los guerreros, aquellos con talentos mágicos a menudo eran idolatrados y aquellos con talentos marciales a menudo eran simplemente ignorados. Podría ser un genio marcial en Arcantor y nadie lo sabría, y mucho menos le importaría. Esto fue un gran problema para mí, porque tener un ejército exclusivo de magos con una movilidad extremadamente baja era terrible y me hacía sentir como si Arcantor fuera una tortuga. Los magos tenían un poder de ataque muy poderoso, pero no podían salir de Arcantor fácilmente, lo que hacía muy fácil defender el reino, pero extremadamente difícil invadir otros reinos, algo con lo que definitivamente tendría que lidiar en el futuro, o mejor dicho, lo antes posible. Si lo pospuse, cuando realmente necesite la solución, podría ser demasiado tarde. Cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba encontrar una solución. Si tuviera un plazo infinito para esta prueba, no tendría problema, porque podría impulsar el desarrollo de un ejército poderoso en Arcantor después de años, especialmente porque la seguridad del reino estaba garantizada con los magos. Pero como no tenía ese lujo, tuve que encontrar otra forma de invadir otros reinos. Para mi sorpresa, mientras estaba palpando a todos mis creyentes para encontrar a alguien que pudiera darme inspiración, noté que uno de los creyentes estaba muy lejos de los demás. Cuando volví mi atención hacia él, noté que se alejaba cada vez más de la capital de Arcantor, aparentemente hacia otras ciudades. Cuando observé más de cerca a esta creyente, noté que estaba leyendo un libro de la biblioteca mientras estaba sentada en un cómodo carruaje, rodeada de guardias privados que la protegían y varios carros llenos de mercancías. Este creyente era un comerciante. Conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que no solo ella era creyente, sino que todos los guardias que la rodeaban también eran usuarios de internet, aunque lo utilizaban durante mucho menos tiempo que ella. Por la cantidad de tiempo que llevaba usándolo, pude notar que era al menos una aprendiz de maga. La primera parada de su grupo de comerciantes fue un pequeño pueblo a 12 horas de la capital de Arcantor. Lo más sorprendente fue que después de detenerse en ese pueblo, aparecieron allí 4 nuevos creyentes. Y al día siguiente, después de que ella se fue de ese lugar, aquellos 4 creyentes que se quedaron rápidamente se convirtieron en 8, luego en 16, luego en 32, y pronto las 67 personas de ese pequeño pueblo se habían convertido en mis creyentes. Cuando vi que esto sucedía, mis ojos se iluminaron mientras miraba a esta joven. Tal como lo recordaba de mi mundo anterior, donde la iglesia enviaba grupos misioneros a otros lugares para convertir a las personas en creyentes de su religión, ¿no estaba este creyente haciendo exactamente lo mismo? Teniendo en cuenta que dondequiera que iba, estaba convirtiendo a la gente en creyentes del dios de internet, estaba haciendo exactamente lo mismo que los grupos misioneros.
Es más, lo que ella estaba haciendo estaba completamente disfrazado como si fuera un grupo de comerciantes que simplemente vendían especias de un lugar a otro para obtener ganancias. Es posible que simplemente haya anunciado Internet a unas cuantas personas de ese pequeño pueblo porque sentían curiosidad por el libro que tenía en la mano y querían ganar algunas monedas de Internet sin demasiado esfuerzo. Había algo muy famoso en mi mundo anterior, algo que muchos países hacían para difundir su influencia de forma disfrazada. Japón lo hace con el anime y el manga, Corea lo hace con grupos musicales y dramas televisivos y, por supuesto, Estados Unidos exporta todo tipo de cultura alrededor del mundo. Hasta el punto en que todas las niñas sabían sobre el K-pop, todos los niños sabían sobre el anime y todos los adultos sabían sobre las estrellas de rock y el sueño americano. Esta exportación de cultura no solo internacionalizó al país, también pintó una muy buena imagen de ese país ante la gente de otro país e hizo que esas personas soñaran con visitar esos lugares o incluso mudarse allí y dejar su país de origen. Hoy en día Arcantor ya es un reino de referencia en cuanto a magia, muchos jóvenes con talento mágico se arriesgaban a largos viajes para llegar a Arcantor a aprender magia y cambiar sus vidas, pero eso era todo lo que Arcantor tenía para ofrecer antes. Afortunadamente eso había cambiado ahora, porque también existía Internet. Si Arcantor no podía invadir otros reinos militarmente, ¿no podríamos invadir otros reinos culturalmente? Ganar creyentes en otros reinos podría considerarse una invasión a los ojos de los maestros, ¿no? Después de todo, literalmente estaría robándoles creyentes a otros estudiantes y convirtiéndolos en mis creyentes. Con Internet en otros reinos, incluso podría pintar la imagen de Arcantor como algo aún mejor y convencer a la gente de que realmente abandonen los reinos en los que vivían para venir a probar la vida en Arcantor, tal como lo hizo Estados Unidos con el sueño americano. Teniendo en cuenta que mi potencia de fuego era la más baja entre los demás dioses, ya que literalmente usaba 10 veces más poder divino para cada ataque, esta fue una excelente manera de hacerlo. Estaba en gran desventaja en las batallas cara a cara, pero, por supuesto, obtenía mucho más poder divino que los otros dioses. Mientras tuviera 100.000 puntos de poder divino para una batalla, teóricamente podría luchar contra un dios del mismo rango que yo que tuviera 10.000 puntos de poder divino. Habría variables en esto, como estos dioses eran deidades ofensivas, podrían usar incluso menos poder divino para los ataques de lo que había imaginado, o podrían desarrollar ataques especiales que usarían el mismo poder divino que yo, pero con un poder de ataque más poderoso. No fui tan estúpido como para pensar que lo sabía todo y que sabía todo lo que estaba en juego cuando me enfrentara a otros dioses, así que lo mejor que podía hacer era prepararme para lo peor. Y una de esas preparaciones fueron invasiones más sutiles. En lugar de invadir con un ejército de miles de magos, podría invadir con una simple caravana comercial y conquistar la población de un país muy rápidamente. Si una caravana comercial pudo causar tanto daño, ¿qué podrían hacer 5 caravanas? ¿Qué podrían hacer 10 caravanas? ¿Y hasta 100 caravanas? Esta discreta invasión era tan tentadora que sabía que tenía que hacerlo, pero si los dioses de estos reinos sabían lo que estaba pasando, su ataque sería inevitable. Podía confiar en los magos de Arcantor para defender el reino del ejército de los otros reinos, pero solo podía confiar en mí mismo para defender el reino del otro dios, y la mejor manera de hacerlo era simplemente acumular tanto poder divino como fuera posible y elevarme lo más alto posible. Si el dios que quería invadirme venía como una divinidad embrionaria de rango 2, y yo ya era una divinidad embrionaria de rango 5 con 500k puntos de poder divino acumulados, ¿qué podría hacer ese pobre dios contra mí? Mi desventaja era que gastaba 10 veces más poder divino en ataques que otros dioses, pero mi ventaja era que, como dios de la creatividad, podía usar ataques creativos de muchas maneras diferentes, escapando por completo de la restricción que los dioses tenían naturalmente sobre su elemento principal. Con mi mente enfocada y centrada en esta pequeña caravana comercial, decidí contactar a la muchacha que lideraba la caravana y proponerle un trato. No hay nada mejor para tratar con hombres de negocios que un trato que pueda beneficiarlos generosamente. Solo necesitaba algo de tiempo para planificar perfectamente mi enfoque para sacarle el máximo provecho, y por supuesto, no dejaría de utilizar mi Big Data, o mejor dicho, Small Data, ya que tendría que buscar manualmente sus datos en Internet para usar este conocimiento a mi favor para convencerla. 27. Rosalind Barton. Rosalind Barton, hija de un rico burgués dueño de una influyente caravana comercial.
Descubrió que poseía talento mágico a una edad temprana, pero debido a su falta de talento en la escuela de magia Arcantor, se dio cuenta de que le tomaría años pasar de aprendiz a maga arcana. En lugar de perder el tiempo persiguiendo el sueño de convertirse en una maga mediocre, después de cumplir 16 años, Rosalind pudo comandar un pequeño grupo de empleados en la compañía de su padre y dejó la escuela de magia Arcantor para aprender el negocio familiar. Habían pasado solo unos meses desde que eso sucedió, y ella todavía estaba liderando al pequeño grupo para aprender cómo ser un verdadero comerciante. Por lo que observé en conversaciones entre ella y otros usuarios de internet, especialmente una amiga suya que todavía estudiaba en la escuela de magia Arcantor, Rosalind todavía estaba perdida y no sentía que solo ser comerciante fuera algo para ella. Afortunadamente hubo un intercambio de mensajes entre ella y su padre, y me dijeron algo muy útil. Debido a mi falta de tiempo en internet, no tenía más información que pudiera usar, pero me alegré de tener ya algo que podía usar. Puedo hacerlo, pensé mientras intentaba averiguar cómo contactarla. El punto de vista de Rosalind, qué aburrido. No tenía idea de lo aburrido que sería viajar durante 12 horas, o incluso días, solo para llegar a otras ciudades, y solo recibir unas pocas monedas de plata como ganancia. Cuando volví a mirar por la ventanilla del carruaje, vi que el cielo ya estaba oscureciendo y no había señales de una ciudad donde pudiéramos encontrar una posada donde quedarnos, otra noche de acampada en el monte. Por suerte ahora tenía internet. A diferencia de antes, cuando viajaba y me aburría todo el tiempo, con internet podía leer libros interesantes, podía hablar con mis amigos del colegio, podía hablar con mi padre, incluso podía seguir practicando magia. La escuela de magia Arcantor había recuperado los libros que había tomado prestados de su biblioteca, pero con el libro Magia Mortal, Aprendiz de Mago, podía seguir aprendiendo sobre magia incluso sin ir a la escuela. Lamentablemente no tuve a nadie que respondiera a mis preguntas, pero esa fue una pequeña consecuencia que tuve que aceptar. Lo que me hizo aún más feliz fue que debido a mi aprendizaje y desarrollo mágico, tenía más poder mental que una persona normal y podía usar internet mucho más que otras personas, por lo que me aburría aún menos en el viaje. Más aún con esta nueva actualización de internet, mis ojos se iluminaron cuando vi que realmente había nuevos libros publicados en internet cada pocas horas. Sin mencionar que incluso Cardmaster se ha vuelto mucho más interesante, especialmente con esas cartas moradas y rosas. Lo que me sorprendió fue que mientras estaba navegando por la biblioteca en internet, vi aparecer en la pantalla algo que no era un libro. ¿Sientes que tu futuro está destinado a la grandeza? ¿Sino qué es esto? Pensé confuso, ya que nunca había visto nada parecido. Después de pensarlo un poco, finalmente decidí hacer clic en sí. Por supuesto, sentí que mi futuro estaba destinado a la grandeza. Esto planteó otra pregunta. ¿Las tareas mundanas te parecen aburridas y sin sentido? Si no, esta vez ni siquiera lo pensé dos veces y rápidamente hice clic en sí. Si tuvieras la oportunidad de añadir a tu rutina una tarea sencilla, pero que pudiera darte poder, fama y riqueza, ¿la aceptarías? Si no, cuando vi esta pregunta, tuve algunas dudas. ¿Cuál sería esta sencilla tarea? Sin saber qué hacer, decidí esperar un rato y pensarlo. Estas preguntas realmente tocaron algo dentro de mí, como si esto estuviera hecho solo para mí. Mirando a mi alrededor y viendo a los caballeros con expresiones cansadas o aburridas en sus caras, pensando en las pocas monedas de plata que ganaríamos con este viaje, luego pensando en el poder, la fama y la riqueza que estas preguntas de internet me proponían, realmente me sentí tentado. Supongo que simplemente responder la pregunta no estaría de más, ¿verdad? Sí, chasqué el dedo. Tan pronto como hice clic, las preguntas desaparecieron y apareció una bola giratoria con un mensaje debajo. Calculando tus respuestas y determinando si eres apartamento para esta tarea. Cuando vi que esa cosa todavía estaba calculando si yo era apartamento o no para esa tarea, sentí aún más curiosidad. Aunque solo había respondido a 3 preguntas de sí o no, era muy probable que mis respuestas fueran adecuadas, ¿no? Pero cuando pensé que si no respondía correctamente, podría perder una oportunidad de ganar poder, fama y fortuna, comencé a ponerme nervioso. Nervioso de que pudiera perder una oportunidad de cambiar mi vida, una oportunidad que alguien más podría tomar en mi lugar, y esa persona tendría una vida llena de estos beneficios que yo no tendría. De repente, el mensaje en la pantalla cambió a un icono de la letra V con un fondo verde. Todavía tenía dudas de si esto significaba sí o no, pero pronto la respuesta a mi pregunta apareció en una ventana que se abrió y cubrió toda la pantalla de mi libro de internet. Felicitaciones.
El enviado de Dios de Internet te ha aprobado como posible candidato a mensajero divino. Siempre que logres invitar a personas de otros reinos a unirse a Internet, te esperan generosas recompensas. Recompensas. Cuando leí este mensaje, me sorprendí. No me imaginaba que se trataba de una oferta para trabajar para el mismísimo Dios de Internet. Cuando pensé en las recompensas que podría recibir del Dios de Internet por completar estas tareas, lo primero que pensé fue en monedas de Internet. Esta moneda aparentemente sin valor resultó ser cada vez más importante y valiosa. Ya tenía suficiente para comprar un libro de magia Mortal Magic Arcane Mage, ya que solo costaba 100 Internet Coins, así que lo compré hace 2 días, pero después de leer el libro, me di cuenta de que mis conocimientos de magia eran muy superficiales, hasta el punto de que realmente no podía entender casi nada de lo que se decía allí. Así que volví a ahorrar mis monedas de Internet sin ningún propósito real. Pero cuando hablé con mi padre sobre Internet, me dijo que pensaba que esas monedas de Internet podrían ser mucho más importantes de lo que la gente pensaba y me aconsejó que las guardara para el futuro. Sabiendo que tenía buen olfato para los negocios lucrativos, decidí seguir su consejo, así que invité a gente que conocía en los pueblos y aldeas por los que pasamos, y también conseguí algunas monedas de plata y algunas monedas de Internet. Pero si el mismísimo Dios de Internet quisiera contratarme, definitivamente me pagaría una generosa cantidad de monedas de Internet, ¿verdad? Y como dijo que habría varias recompensas generosas, no se limitarían a las monedas de Internet. ¿Pero qué podría ser? Al observar atentamente el mensaje, noté que había un botón en el que podía hacer clic para ver cuáles eran estas recompensas. Curioso, hice clic y comencé a analizar las recompensas. Todo se distribuyó de una manera muy similar a la de una tienda. Aparentemente, recibiría puntos de contribución por cada persona de otro reino que invitara en línea, y estos puntos de contribución podrían canjearse por varias cosas. Desde monedas de Internet hasta libros, pasando por tiempo gratuito en Internet, conocimiento e incluso bendiciones. Al mirar las bendiciones, me di cuenta de que eran las recompensas más caras de la tienda, pero los efectos eran impactantes. Podría comprar una bendición de aprendizaje que aceleraría mi velocidad de aprendizaje en un 100% durante 12 horas, un día, 3 días, 7 días, 14 días o incluso 30 días. Claro, cuanto más duraba esta bendición, más cara se volvía en términos de puntos de contribución, pero demostró que realmente había una manera de comprar cosas tan valiosas como las bendiciones del mismo Dios de Internet. Hubo también otras bendiciones, pero no me interesaron tanto como la bendición de la velocidad de aprendizaje. Si recibiera esa bendición, ¿no podría superar mi bajo talento mágico y convertirme en un mago arcano? ¿O tal vez incluso en un mago maestro? Si pudiera hacer eso, podría obtener el poder, el dinero y la fama prometidos por el Dios de Internet. Tal como decía la pregunta, todo lo que tenía que hacer era agregar una tarea simple a mi rutina al vender en los reinos vecinos, y eso me haría ganar puntos de contribución. Claro, era arriesgado difundir la noticia sobre un dios en otro país, pero mientras solo lo hiciera en las ciudades más alejadas de la capital del reino, estaría bien, ¿verdad? Mientras sopesaba los pros y contras de esta oferta, mi espíritu emprendedor olió una gran ganancia. Así que al final decidí tomarlo. Como siempre decía mi padre, un comerciante que teme la adversidad nunca dejará de ser tendero de esquina. Hasta donde pude ver, ya no era un simple comerciante de esquina y estaba entrando en un territorio desconocido que podría darme la ventaja y el reconocimiento que siempre había deseado. El punto de vista de Adrián, ver lo emocionada que estaba Rosalind me hizo sonreír. Para cuando hubiera reunido suficientes puntos para las bendiciones que quería, sabía que habría subido algunos rangos, y la cantidad de poder divino que recibiría de todos los creyentes que tendría en ese momento podría pagar esas recompensas para ella. Después de todo, su trabajo no era ayudarme a ganar más poder divino, sino ayudarme a aprobar el examen de la escuela. 28. La envidia. Resuelta la cuestión de cómo proceder con mi invasión cultural de otras tierras, pude centrar mi atención en Arcantor y su desarrollo. Era plenamente consciente de que mi enfoque hacia Arcantor era completamente diferente al que usaban los otros dioses para conquistar sus reinos. Mientras yo conquistaba a Arcantor pacíficamente simplemente ofreciéndoles los beneficios de usar Internet y mostrándoles cómo podía cambiar sus vidas para mejor, los otros dioses podrían haber usado métodos diferentes, métodos mucho más agresivos, como demostraciones de poder, catástrofes y similares.
Esto incluso era recomendado por los propios maestros de la escuela, ya que los mortales al principio tendrían miedo de los dioses, pero con el tiempo ese miedo se transformaría en asombro y luego en respeto, convirtiéndolos en seguidores leales. Especialmente en una prueba como esta, era mucho más fácil hacer que los mortales te temieran al hacer que un poderoso rayo golpeara la ciudad, ganando así a los cientos de miles de personas, incluso si no los convertía inmediatamente en creyentes, porque ganarlos tan rápido haría mucho más fácil influenciarlos para que vayan a la guerra por ti. Después de todo, los mortales solo tenían dos opciones: luchar por su cuenta contra otro reino, o luchar contra un dios que podía usar su poder divino para matar a cientos de miles de personas con facilidad. Todo esto desde el punto de vista de un mortal, porque sabía que no era tan fácil para nosotros destruir la capital de un país como ellos pensaban. Pero mi método también produjo resultados. Aunque la velocidad que usé para ganarme a los creyentes en Arcantor no fue tan rápida, me salté por completo la parte del miedo y comencé con asombro, que los mortales rápidamente pudieron convertir en respeto por mí. Cuando miré la pantalla de mi sistema, supe que estaba en el camino correcto. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 3. Número de creyentes: 6282, 10110. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 8828/40000, 60485/40000. En los últimos 2 días, he ganado otros 51.000 puntos de poder divino y casi 4.000 nuevos creyentes. Con mi poder divino, pude aumentar mi rango nuevamente y convertirme en una deidad embrionaria de rango 4, lo que posiblemente aumentaría mi afinidad con mi poder divino al 15%. Teniendo en cuenta que ya estábamos en la tarde del 9º día de la prueba y habíamos llegado al 10º día, que todavía eran solo 5 días en el mundo divino, los otros dioses podrían estar acumulando poder divino para aumentar su rango antes de comenzar las batallas. Por lo tanto, sería más seguro para mí usar esos 40.000 puntos de poder divino para aumentar mi rango y solo mantener 20.000 como garantía en caso de necesitarlo para un ataque o para usar algún otro tipo de poder. Al ver que los fieles ya se iban a dormir, también escuché la oración de Robert antes de abandonar el mundo mortal. Gracias, Dios de Internet, por el don de Internet, por el conocimiento que nos das, por la capacidad de comunicarnos a grandes distancias, y por el entretenimiento y la diversión que nos brindan tus juegos. Veo todos los días lo feliz que se pone la gente cuando aprende a leer para poder usar Internet. Con la bendición que el Señor me ha dado, esto ha significado que la gente en la clase está aprendiendo mucho más rápido de lo normal. Incluso los magos del gobierno han venido a mí para ofrecerme un mejor lugar para enseñar a más personas, todo gracias a ti, Dios de Internet. Muchas gracias por todo el bien que estás haciendo por nosotros, amén. Robert terminó su oración y se fue a dormir. Al pensar en su oración, no pude evitar sonreír. Era extraño ver a los mortales desde la perspectiva de un dios, especialmente porque el mundo divino era muy similar al mundo mortal en el que vivía antes de venir a este mundo. Creo que la única diferencia entre el mundo divino y mi mundo anterior es que los dioses dependen extremadamente del poder divino para todo, hasta el punto de que la electricidad y la energía del vapor se utilizan muy poco, probablemente porque ningún dios quiere depender de otro dios, como un dios del vapor, para vivir. Esto hizo que el mundo divino pareciera una versión de los años 1920 de mi antiguo mundo, con algunas cosas modernas presentes, pero muchas cosas que ni siquiera existían. Aunque el lugar era diferente al mundo de mi vida anterior, simplemente parecía una época diferente, no como si estas personas fueran dioses todopoderosos. Pero ver cómo nos trataban los mortales, y el gran poder que teníamos para influir en sus vidas, me dio un sentido de responsabilidad que haría que el tío Ben se sintiera orgulloso. Ver la gratitud de Robert, la felicidad de los pobres plebeyos que se reunían en casa para jugar juntos una sencilla partida de cartas, o incluso a la única persona alfabetizada de la familia leyendo una de las novelas que yo había copiado con tanto esmero, hacía que los ojos de los niños brillaran con sueños y esperanzas de que un día en el futuro serían tan geniales como aquellos protagonistas de las historias. Todo esto era tan increíble que no sabía cómo actuar, excepto hacer lo mejor que pudiera para ayudar a esa gente. Necesitaba el poder divino que habían generado en mí, y nada más justo que devolverles algo igual de valioso e interesante, ¿no? Después de observar el mundo mortal por unos minutos más y ver lo que los mortales alrededor de la capital de Arcantor estaban haciendo, regresé mi conciencia a mi cuerpo en el mundo divino, listo para ascender de rango nuevamente.
Tercer punto de vista, en la sala de profesores, varios profesores estaban observando, registrando y tomando notas sobre el progreso de los estudiantes en sus áreas asignadas. Tal como Adrián había imaginado, más del 90% de los estudiantes habían usado la estrategia del miedo para conquistar los reinos en los que estaban y tenían mortales orando por ellos al menos una vez a la semana. Una cantidad que no era demasiado baja para que recibieran poco poder divino, ni demasiado alta para que los mortales se resentieran y les dieran menos poder divino. Así como un granjero sabe la cantidad justa de leche que debe ordeñar una vaca, los dioses ya habían descubierto una cantidad muy buena para exigir a los mortales en cada etapa de desarrollo. Como resultado, muchos estudiantes comenzaron a ascender de rango después de recibir oraciones de los mortales durante la semana. Como esto todavía estaba en su infancia, el número de mortales que rezaban a cada dios no era tan alto como lo sería unas semanas más tarde, pero ya era suficiente para darles a estos jóvenes dioses unas pocas docenas de puntos de poder divino para aumentar su rango. Incluso había 3 estudiantes que eran dioses embrionarios de rango 3. Observar a Zaggal y Lucky Wavecrest fue muy fácil, y su progreso estuvo completamente en línea con las expectativas, lo que hizo que el trabajo del profesor fuera muy fácil. Pero monitorear a Adrián y Novasine era mucho más complicado. El profesor encargado de supervisar su progreso estaba completamente perdido. El número de creyentes de Adrián era mucho menor que el de todos los demás estudiantes, pero de alguna manera logró desarrollar una forma de lograr que los creyentes le oraran voluntariamente varias veces al día. Esto hizo que el maestro no solo sintiera curiosidad, sino también envidia, porque él también era un dios, el dios de la lluvia. Como el dios de la lluvia, un dios que recibió muchas oraciones de creyentes en varios mundos, pidiendo que sus cultivos recibieran suficiente lluvia para crecer saludables, el profesor Nereus era alguien que podía ascender de rango con relativa facilidad. Con una deidad tan práctica, le resultó fácil recopilar oraciones durante cientos de años. Pero eso no significaba que no quisiera recibir más poder divino de los fieles para subir de rango aún más rápido, porque cuanto más alto subiera, más poderoso se volvería y más rápido podría subir de rango en el ejército. El problema era que Nereus no solo no podía entender lo que Adrián estaba haciendo para conquistar a los mortales, sino que tampoco podía copiarlo. Como Nereus estaba limitado al dios de la lluvia, no podía hacer nada con su poder divino que no estuviera relacionado con la lluvia, por lo que era imposible crear internet, y eso lo frustraba mucho. Pensando en Adrián, a quien siempre había considerado un discípulo prácticamente inútil, ya que a pesar de tener un dios completo que teóricamente podía hacer cualquier cosa, el costo de hacer cualquier cosa era 10 veces mayor que el de cualquier otro dios, Nereus nunca sintió realmente envidia de él. Pero ahora que veía el potencial de la divinidad de Adrián y cómo la aprovechaba al máximo, su visión del joven dios cambiaba constantemente. Tanto es así que sabía que tenía que hacer un informe muy importante a sus superiores para que prestaran aún más atención a Adrián. Más aún cuando se dio cuenta de que Adrián, con poco más de 10.000 creyentes, incluso había logrado subir de rango nuevamente en tan poco tiempo, convirtiéndose en una divinidad embrionaria de rango 4 y subiendo al primer lugar en el ranking de estudiantes. Con expresión seria, Nereus se dedicó aún más a escribir el informe para sus superiores, especialmente porque sabía lo mucho que lo apreciaba la directora Aubrey Spearstrike. 29. La escuela. En ese momento, no tenía idea de que mi nombre se estaba haciendo cada vez más famoso entre los profesores, que mi rápido ascenso de rango con tan pocos seguidores estaba atrayendo tanta atención. Pero no tuve que preocuparme por eso. Incluso si el poder de Internet fuera dado a conocer a los profesores, confiaba en que no me harían nada demasiado malo por ello, tal vez solo un interrogatorio para aclarar cualquier duda sobre cómo estaba desarrollando Internet. Algo que ya había imaginado desde el momento en que decidí desarrollarlo. Después de todo, con lo rápido que estaba creciendo, tendría que ser muy inocente para creer que todo sucedería perfectamente sin que ninguno de los dioses más poderosos se diera cuenta. Y lo que realmente quería era que los otros dioses de la escuela se dieran cuenta, ya que tendría un muslo grueso para sostener de esa manera. Por lo que había analizado de la información en las memorias de este cuerpo, el mundo divino era muy complejo. Con un número extremadamente grande de dioses, con personalidades que eran difíciles de tratar, con mucho ego involucrado y con mucho poder individual, era obvio que sería imposible desarrollar un gobierno único bajo el cual vivieran todos los dioses. Los conflictos internos eran muy comunes, más aún con la gran cantidad de dioses que existían.
Entre los dioses, había dioses buenos que no dejaban que la envidia nublara su juicio, y había dioses que solo pensaban en su propio beneficio y no les importaban las consecuencias. Como un joven dios embrionario de rango 4, estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria en este mundo divino, así que si atraía el interés de un dios con un mal corazón que era más poderoso que yo, sería muy difícil para mí resistirme a hacer lo que quisiera conmigo. Por eso tuve que llamar la atención de los profesores y directores de la escuela, que sabían seguir bien el militarismo y estaban bajo constante observación, para cambiar mi imagen de algo curioso para ser estudiado a un posible activo valioso para el ejército. Las batallas del ejército siempre eran entre dioses contra demonios, o dioses contra otros dioses. Al unirme al ejército, tendría que luchar estas batallas en el futuro, usando tanto mi poder divino personal como mi ejército de creyentes. La ventaja era que si pasaba la prueba que estaba tomando ahora, mi rango en el ejército ya sería más alto que el de los otros dioses que fallaron, o incluso el de los soldados ordinarios que acababan de unirse al ejército. Claro, si no quisiera seguir las órdenes de nadie, podría simplemente optar por no participar en la prueba y tratar de encontrar un pequeño mundo propio en el que desarrollarme. Pero ¿y si ese pequeño mundo ya tenía dioses que lo dirigían? ¿Sería capaz de afrontar las consecuencias de que esos dioses me buscaran en el mundo divino? Por eso la opción de aferrarse a un muslo tan grueso como el del ejército era tan tentadora. A pesar de los deberes que ello implicaría, los beneficios los superarían con creces. Sin mencionar el hecho de que cuanto más alto fuera mi rango en el ejército, mayores serían esos beneficios, pero dejando ese pensamiento de lado, me concentré en el pequeño mundo de la prueba. Pude dejar de pensar en el mundo exterior, el ejército, las batallas contra los demonios, las batallas contra otros dioses, cuando ya terminé mi prueba y descubrí el resultado. Solo pensar en lo que haría cuando terminara el examen, con tantos días por delante, no era un buen uso de mi tiempo. Un mejor uso de esto fue ver cómo mi clasificación mejorada podría usarse para mejorar aún más Internet. Con un 5% más de eficiencia en el uso de mi poder divino, podría poner un 5% más de recursos en Internet sin disminuir mis ganancias. Honestamente, realmente quería comenzar a desarrollar cosas más complicadas como batallas de duelos de monstruos, pero mi eficiencia actual al usar el poder divino todavía estaba lejos de poder hacer algo así y aún así obtener ganancias. Si fuera solo el juego de cartas, sería más factible, pero con una base de usuarios que es analfabeta en más del 60% y está creciendo, ¿qué sentido tendría agregar un juego que la gente ni siquiera puede jugar ahora? Sabía que tenía que ser paciente, tanto para esperar a que los creyentes actuales se alfabetizaran con las clases de Robert, como para atraer a nuevos creyentes que aumentarían directamente el número de creyentes alfabetizados. Era fácil saber cuántos creyentes sabían leer y escribir y cuántos no. Lo único que tuve que hacer fue mirar cuántos usuarios utilizaban Carrier Pigeon diariamente, ya que era una aplicación prácticamente exclusiva para usuarios que sabían leer. El número de usuarios frecuentes de esa aplicación era de poco más de 4.000 personas, lo que podría considerarse un número relativamente grande, porque 4.000 personas no es un número pequeño, pero aún así no era suficiente para que tuviera que pensar en desarrollar algo exclusivamente para ellos en un futuro próximo. Mirando alrededor de la iglesia, noté que estaba vacía. Curioso, busqué a Robert entre los creyentes con conexiones activas a Internet, y rápidamente lo encontré parado en medio de una gran multitud en lo que parecía un escenario para conciertos o representaciones teatrales. Había más de 300 personas a su alrededor, el 90% de ellas sosteniendo libros de Internet y el otro 10% simplemente escuchando su explicación con curiosidad y confusión. Estas personas probablemente no sabían acerca del dios de Internet y simplemente estaban aprovechando la clase gratuita. Al ver esto, me di cuenta de un gran problema: incluso si Robert diera clases en lugares grandes y abiertos como este, el número de personas a las que podría enseñar no sería suficiente para satisfacer el creciente número de creyentes analfabetos. Mirando nuevamente la pantalla de Internet, decidí hacer una prueba. Con más de 20.000 puntos de poder divino disponibles, decidí hacer otra prueba. Poniendo audio en Internet, pensando en mi viejo mundo, la radio parecía mucho más fácil que la televisión misma, y según las pruebas que hice, poner audio en Internet era mucho más barato que poner vídeo en Internet. Pero el hecho de que el audio fuera más barato que el vídeo no significaba que el audio en sí fuera barato.
Poner un minuto de audio en internet cuesta 10 puntos de poder divino, eso son 20 oraciones de creyentes. Si yo pusiera una hora de audio, costaría al menos 600 puntos de poder divino. Entonces hice una prueba para saber cuánto costaría escuchar el audio. Afortunadamente, como mi afinidad por el poder divino había aumentado y mi eficiencia al usarlo había dado un salto gigante, el costo de escuchar el audio de 60 minutos fue de solo un punto de poder divino. Ahora era el momento de pensar en lo que sería mejor para mí. Dejar que el público se alfabetice lentamente y coseche los frutos más tarde con menos inversión, o invertir fuertemente y acelerar la velocidad a la que los creyentes se alfabetizan. Por el costo de un PowerPoint divino, yo podría permitir a cada creyente escuchar solamente una hora de lecciones en Internet por día, por lo que ya no recibiría el equivalente a 2 horas de ganancia por cada creyente analfabeto por día, y en 30 días, prácticamente todos los creyentes que escucharon el audio de Robert con la bendición podrían leer y escribir en Internet. Pero continuar con esto significaba que recibiría un punto de poder divino menos por día de cada creyente. Como mi número de creyentes analfabetos era de poco más de 6.000 personas, eso significaba 6.000 puntos de poder divino menos cada día. Cuanto más aumentaba el número de devotos analfabetos, más poder divino perdería a causa de estas lecciones de audio. Pero cuando pensaba en cuánto ganaría en el futuro, cuando todos supieran leer y escribir, no había razón para que durara más. Sabía que la única opción viable era desarrollar esto, lidiar con el poder divino de que dejaría de ganar por un tiempo, pero luego ganaría mucho cuando todos supieran leer y escribir. Entonces pensé en cómo desarrollar esto para el futuro y comencé a gastar poder divino para hacer la última aplicación en Internet. Escuela. 30. Beneficios para empleados. Como ya había desarrollado la aplicación de la escuela de magia Arcantor, usarla como base para desarrollar la aplicación de la escuela hizo que el proceso de desarrollo fuera mucho más fácil. Por supuesto, había características de la aplicación escuela que no necesitaban ser copiadas de la aplicación original, como la función de biblioteca, pero como planeé hacer esta aplicación completamente gratuita, no necesité hacer que los usuarios gastaran monedas de Internet para comprar acceso a los libros. Todos los libros que los usuarios necesitarían estarían disponibles en la aplicación biblioteca para leerlos de forma gratuita en cualquier momento. Ni siquiera es como si necesitara las monedas de Internet de la gente para nada, ya que podría generarlas infinitamente para mí o para quien quisiera. El único problema que pensé que podría traer mantener la escuela pública es que cortaría la fuente de ingresos de Robert, pero no tendría que impedirle seguir enseñando a la gente. Aquellos que querían una instrucción más profunda o tenían preguntas podían seguir pagando 2 monedas de cobre por semana para tener acceso a las clases de Robert como de costumbre, así como también para hacerle preguntas fuera del horario de clase. De esta manera, Roberto tendría una fuente de ingresos estable y la gente común que estuviera más interesada en aprender a leer más rápido tendría un lugar donde aprender aún más rápido y hacer preguntas. En cuanto a los libros de texto, ya tenía varios libros que había preparado para Robert y puesto a disposición en la aplicación biblioteca. Simplemente podía desarrollar algunos libros más y crear un acceso directo en la aplicación escuela que llevaría a los estudiantes directamente a los libros de texto con la página exacta que la clase necesitaba, haciendo el proceso lo más fácil posible para los estudiantes. Incluso pensé en cobrar a los estudiantes 2 monedas de cobre por usar la aplicación de la escuela, pero pensé que eso limitaría no solo a las personas que podrían aprender a leer y usar Internet cada día más, sino también a las personas que vivían fuera de la capital. La gente de los pequeños pueblos que visitó Rosalind nunca podría aprender a leer si no vinieran a la capital a pagar 2 monedas de cobre cada semana para usar la aplicación, así que simplemente eliminé esa restricción. Con este conjunto, el desarrollo de la app fue muy rápido, de modo que en menos de 1 hora estuvo lista para usar. Lo único nuevo y único que desarrollé para esta aplicación fue la funcionalidad que permite a los profesores grabar y publicar lecciones. Como grabar lecciones consumiría mi poder divino, tenía que hacerlo lo más controlado posible para que nadie en quien no confiara pudiera acceder a él. Incluso agregué salvaguardas, como un límite en la cantidad de poder divino que esta característica podría usar en un día, para que no se convirtiera en una debilidad para mí y drenara mi poder divino sin que yo me diera cuenta. El cambio más grande que tuve que hacer en la aplicación fue en el aspecto del diseño, porque si bien la aplicación Arcantor Magic School fue desarrollada teniendo en mente a los usuarios educados, tuve que simplificar en gran medida la interfaz de la aplicación School para que todos pudieran usarla incluso si no sabían leer.
Con todo listo, esperé que Roberto regresara a la iglesia y volé con mi conciencia hasta el cuerpo de mármol en la iglesia. Cuando el padre Robert entró en la iglesia, a pesar de su cansancio, noté el brillo en sus ojos por lo emocionado que estaba de enseñar a estas personas. ¿Quién hubiera pensado que más de 200 personas se reunirían para escuchar hablar a este anciano? Amber suspiró con una sonrisa orgullosa. Sí, padre Robert, a mí también me sorprendió la cantidad de gente que se presentó a la clase. Se dio cuenta de que incluso gente que no sabía nada sobre Internet estaba dispuesta a escuchar la clase y aprender de usted. Preguntó Amber emocionada. Robert asintió con la cabeza y siguió sonriendo. Sí, creo que lo que les llamó la atención fue la bendición del Señor Dios de Internet, que les hizo sentir que mi explicación era más sencilla de lo que habían imaginado y despertó su interés por aprender. Al escuchar su conversación me reí por dentro y sentí que era muy interesante. Fue bueno saber que a ambos les gustaba enseñar a la gente común, porque me ayudó muchísimo. Cuando Robert y Amber me vieron venir hacia ellos, se sorprendieron al verme allí y rápidamente salieron de su postura relajada y se pusieron de pie. Señora Tenos, dijo Robert preocupado. ¿Hubo algún problema? Preguntó. Amber también estaba preocupada, pero inclinó la cabeza ligeramente en señal de respeto cuando me vio. No hay problema, Robert, de hecho estoy aquí para contarte una gran noticia, dije sonriendo educadamente. Tan pronto como dije esto, noté la curiosidad en sus caras y no los dejé en la oscuridad. El Dios de Internet está tan complacido con tu dedicación a la enseñanza de creyentes analfabetos que ha creado una aplicación para hacer tu trabajo aún más fácil, dije, refiriéndome al Dios de Internet como si fuera otra persona. Al oír esto, Robert y Amber quedaron completamente sorprendidos. Como habían estado utilizando Internet durante los últimos días, ya estaban familiarizados con el término aplicación, por lo que sabían exactamente de qué estaba hablando. ¿Hablas en serio, señora Tenos? ¿El Dios de Internet creó una aplicación para ayudarnos en nuestra misión de enseñar a los fieles? Preguntó Robert con incredulidad. Sonriendo, asentí y una pantalla flotante apareció frente a mí. Así fue como siempre usé mi poder divino, tanto Internet como la pantalla de estado que creé para mostrar mis datos, solo una simple pantalla holográfica azul flotando frente a mí. Pero al notar la sorpresa de Robert y Amber, me di cuenta de que probablemente era la primera vez que lo usaba delante de ellos. No me preocupé por eso y simplemente les hice señas para que vinieran a mi lado. Con curiosidad en sus ojos, ambos se acercaron a mí y señalé el icono de la nueva aplicación en mi pantalla. La aplicación estaba allí en el medio a la derecha, al lado de la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor. Paloma Mensajera Biblioteca Maestros de Cartas Arcantor Nacional Aplicación de la Escuela de Magia Arcantor Escuela, ¿no era solo una aplicación, Lora Tenos? ¿Por qué hay dos aplicaciones nuevas en su Internet? Amber no pudo evitar preguntar. Al darse cuenta de que había hablado, Amber se congeló y agachó la cabeza, temiendo haberme ofendido. Al darse cuenta de esto, Robert también se sobresaltó y estuvo a punto de hablarme por ella. Normalmente, los nobles odiaban interactuar con los plebeyos, por lo que era comprensible que pensaran que podría sentirme ofendido por algo así. Por supuesto, no me preocupaba una cosa tan tonta, así que respondí con calma después de pensar en su pregunta. En realidad, la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor está disponible desde hace unos días, pero solo los profesores y estudiantes de la Escuela de Magia Arcantor tienen acceso a ella. Dado que ambos trabajan para el Dios de Internet, no creo que sea un problema darles acceso a esta aplicación también, dije mientras agitaba mi mano. Tan pronto como lo agité, los libros en sus manos emitieron rápidamente una notificación, y cuando los abrieron, vieron que efectivamente había dos nuevas aplicaciones en sus libros. Señora Tenos, ¿hay algún problema en darnos acceso a algo tan exclusivo como una aplicación para la Escuela de Magia? Preguntó Robert, genuinamente preocupado. Negué con la cabeza. Eres un sacerdote de la Iglesia del Dios de Internet, así que es justo que obtengas algunos beneficios del propio Dios de Internet por usar Internet, ¿no? Simplemente no hagas nada inapropiado en la aplicación. Si quieres leer los libros de la Escuela de Magia Arcantor, puedes pagar con monedas de Internet y leerlos como los estudiantes de la Escuela de Magia. Al oír esto, Robert quedó impresionado, pero Amber quedó realmente sorprendida. Cuando era niña, había soñado con convertirse en una poderosa maga, hasta el punto de que practicaba magia todas las noches antes de dormir, usando la excusa de que era para poder orar más al Dios de Internet con el poder mental extra que había desarrollado con este entrenamiento.
Pero ella sabía que lo hacía por el sueño de convertirse en una verdadera maga. Ahora que incluso tenía derecho a leer libros de la biblioteca exclusiva de la Escuela de Magia Arcantor, Amber se sintió extremadamente agradecida con la persona de Atenos y el dios de Internet por hacer esto posible. Pero no me preocupé y comencé a explicarles cómo funcionaba la aplicación escuela. Cuando oyeron que el dios de Internet estaba dispuesto a gastar más poder divino del que ganaría para que la gente común pudiera aprender a leer y escribir, pude ver la emoción brotar en ellos. Ambos estaban muy agradecidos y dijeron que estarían dispuestos a grabar tantas horas de lecciones como quisiera cada día para ayudar al dios de Internet tanto como fuera posible. Sacudiendo la cabeza, expliqué que solo necesitarían grabar una lección de 1 hora al día y publicarla por separado según el nivel de conocimiento que los estudiantes deberían tener para ese audio antes de publicarlo para que todos los usuarios de Internet lo escuchen. Cuando Robert escuchó que su lección sería escuchada por miles de personas cada día, incluso comenzó a ponerse nervioso, pero conmigo y con Amber allí para calmarlo, el anciano se armó de valor y decidió intentar grabar las lecciones como le había sugerido. El tiempo de preparación para la lección fue un poco largo, así que dejé que ambos prepararan lo que iban a grabar mientras yo observaba cómo se desarrollaba Internet en el reino de Arcantor.